Pedimos en esta Santa Misa por Amelia Martínez, Elpidio Martínez, Ana María Masip, María Graels. También por el eterno descanso de Josefina Gil, Tomás Quimis Merchant y Pastor Quimis Tigua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó lo que hacía. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrate de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo, Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la gente empieza a discutir por causa de Jesús. Pero vean que unos aceptan a Jesús y otros lo rechazan, y todos con las Escrituras. Todos utilizan lo mismo, la palabra de Dios, pero a unos les da un resultado, hay que rechazar a Jesús, y otros, este es el Mesías, el que tenía que venir. Nos dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret: en Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. Este es el profeta, el que tenía que venir. En él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era solo imperfecto. Él vive ante el rostro de Dios no solo como amigo, sino como hijo. Vive en la más íntima unidad con el Padre. Según entendamos a Jesús, si lo entendemos como un impostor, como un falsante, entonces, claro, no hay que hacer caso de sus palabras, es para embaucar. Por eso los fariseos a los soldados del templo, a los guardianes del templo: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Algún jefe o fariseo ha creído en él? Él vive ante el rostro de Dios no como amigo, sino en la más íntima unidad con el Padre, como hijo. Solo partiendo de esta afirmación, dice el Papa Benedicto XVI, se puede entender verdaderamente la figura de Jesús tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que aclarar para poder asentar nuestra fe en la palabra de Jesús es: ¿quién es Jesús? Si Jesús es uno más, un profeta como otro cualquiera, entonces, de todas maneras, un profeta enviado de Dios, un hombre de Dios,
no es para no hacerle caso, hay que hacerle caso. Pero aquellos que dicen que es un profeta, están esperando todavía a otro, no a ese. Este es el que me anuncia a otro. Entonces ya interpretan mal a Jesús, porque cuando Jesús habla de sí mismo, ahí es donde ya empiezan, ¿lo está diciendo de su propia persona o está hablando en nombre del Mesías, del que tiene que venir, de otro? Y ya empiezan a interpretar mal las palabras de ese que llaman profeta. Pero si le entendemos por profeta, hay que creer sus palabras y hay que creerlas plenamente, porque el profeta me está hablando la palabra de Dios. Pero Jesús no hay que entenderlo como profeta, sino como hijo, que está en el seno del Padre, siempre vuelto al Padre, y por lo tanto lo que me da es la palabra de Dios, pero no como un profeta en visiones, no como un profeta en futuro, no como un profeta en imágenes de algo que él ve o que tiene que suceder, que él ve como una visión, en un sueño. No, es el que ve cara a cara, que es muy distinto. El que ve en una imagen, el que ve en una, diríamos, en un sueño, todos son imágenes confusas, aunque es una realidad, pero no plena. Por eso su interpretación no es, diríamos, al detalle, no es en esa seguridad con todas las afirmaciones y todos los detalles del que ve cara a cara, del que está viendo directamente a Dios. Solo partiendo de esta afirmación de que Jesús es el Hijo, entonces es cuando podemos entender las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Sigue el Papa. En ella se fundamenta todo lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la gloria de Jesús. Si se prescinde de este auténtico concepto, idea, de dónde vemos quién es Jesús, de este auténtico centro, no se percibe lo específico de la figura de Jesús. Entonces ya se va a entender mal todo, que se hace entonces contradictoria y en última instancia incomprensible, que es lo que le pasaba a estos fariseos. Las palabras de Jesús incomprensibles. El pueblo estaba dividido, unos decían que una cosa, otros otra, y por eso había esa discusión entre ellos. Y entonces, al tener la discusión, no creer firmemente que Jesús es el Mesías, que es Dios, que es el que tiene que venir y por lo tanto hay que escucharle plenamente, rechazan sus palabras, no terminan de aceptarlas. Y una vez que reciben las palabras de Jesús, que le oyen a Jesús hablar, ¿qué hacen? Juzgar, criticar, examinar, valorar y como ir separando, con esto me quedo y con esto no me quedo, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Ese es el problema. La pregunta que debe plantearse todo lector del Nuevo Testamento sobre la procedencia de la doctrina de Jesús, sobre la clave para explicar su comportamiento, solo puede responderse a partir de este punto. Es decir, ¿cómo interpretar el Nuevo Testamento? Si lo interpreto como que Jesús es el Hijo de Dios, esa es la clave para entenderlo todo. Si lo estoy interpretando de otra manera, ya la clave está fallida. Si te falla la clave, pues no podrás entrar. La clave, la llave, si la llave de la puerta no la tienes una llave equivocada y está la puerta cerrada con llave, pues vas, metes y no puedes entrar, no puedes ver lo que hay dentro, no puedes pasar al interior de la casa. Esto es lo que está diciendo el Papa. Pasar al interior del Nuevo Testamento, comprenderlo, todo lo que hay dentro, entender las palabras de Jesús, mirar los hechos y verlos a la luz de la realidad, de cómo Dios me lo dice, está en quién es Jesús, cómo entiendo yo la persona y la acción de Jesús.
Si lo entiendo como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, lo tomo de una manera. Si lo entiendo como un profeta, lo tomo de otra. Si lo tomo como un hombre importante de este mundo, pero otro mal, como... Y ahí empezamos a compararlo, a igualarlo, a asemejarlo a un Buda, a un no sé quién, a un no sé cuánto, entonces lo tomo de otra manera. Todo depende de cuál sea mi fe respecto de Jesús. Pero podríamos preguntarnos, ¿y cuál es nuestra actitud frente a Jesús? Porque de eso va a depender también toda nuestra vida. Aquellos judíos discutían sobre el origen divino de Jesús. Se apoyaban en las Escrituras, pero vean que estaban tan equivocados algunos que si el profeta tiene que venir de Belén, del pueblo de David, de la familia de David, y este es de Galilea, este no es de ahí, entonces este no es el Mesías. Cuando Nicodemo dice, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escuchar primero y averiguar lo que ha hecho? Hay que interrogarlo, hay que preguntarle, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde has nacido? Y no que a veces nos quedamos con lo que dice la gente. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué queremos decir? ¿Cuántas veces nos quedamos solamente con lo que se dice de Jesús, con lo que dicen unos y otros, pero no vamos al origen, no vamos al Evangelio, no vamos a la palabra de Jesús para escucharlo y entenderlo correctamente? Y nos quedamos con ciertos comentarios, como les pasó a los fariseos, y rechazan a Jesús. ¿Es que de Galilea puede venir algún profeta? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no viene ninguno. Está bien, de Galilea no viene ninguno, pero pregúntale a Jesús de dónde viene él. Si él es de Galilea o si él es de Belén. Porque si lo hubiesen, cuando después ya lo toman preso y empiezan a hacer las preguntas y empiezan a interrogarlo, vean que no le hicieron ninguna pregunta. ¿Dónde has nacido tú? ¿Tú eres de la familia de David? ¿Quién es tu padre? Y ese, a ver, ¿cómo estás unido a la familia de David? ¿Cuál es tu genealogía? No empezaron a preguntarle qué es lo que tenían que haber hecho, por su genealogía. A ver, ¿estás unido a David o no? ¿Vienes del tronco de David? Sí. A ver, ¿por dónde? Entonces sí, parece ser que ya tiene una a su favor. Y ahora, pero, ¿dónde has nacido? En cuanto a que le dijese, en Belén. A ver, ¿cómo es eso? Sí, en Belén, cuando el empadronamiento, entonces, después me tuve que ir, después regresé, y por eso salí de Galilea, pero mi origen está en Belén. Y entonces ya se les aclararía toda la historia de Jesús. Pero como no querían aclararlo, como estaban indispuestos, como no querían admitirlo, por eso las preguntas fundamentales no se las hacen. ¿No nos pasará a nosotros también algo de esto de los fariseos, que a veces no nos hacemos las preguntas fundamentales? Y a eso hay preguntas fundamentales que hay que hacerse. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Si Dios me ha dado esta vocación, si Dios me ha dicho esto, ¿va a cambiar? Pues si Dios no cambia, soy yo el que está cambiando, soy yo el que está mal. Luego quiere decir que yo tengo que cambiar, yo tengo que aceptar, yo tengo que acomodarme y no esperar a que Dios cambie, que Dios diga las cosas de otra manera. Y así, en tantas cosas tendríamos que plantearnos las preguntas fundamentales. Uno va viendo por ahí cómo le hacen cada pregunta. Cada pregunta. ¿Ustedes creen posible que venga una persona a preguntarme que si puede abortar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántas veces me vas a preguntar lo mismo? ¿Cuántas veces te voy a contestar lo mismo? Es que como... Vamos a ver. Hay ciertas cosas que son fundamentales, que no hay maneras de que eso cambie, y no es cuestión de que ahora en estos tiempos ya se puede hacer la cosa de otra manera.
Que antiguamente eso no se podía, pero hoy ya no. No es que las cosas van cambiando y que hoy ya, como en el gobierno las cosas están de otra manera, como ya el gobierno aprobó, pues quiere decir que a lo mejor ya no es pecado. Antes era pecado, pero hoy ya no será pecado. Y así el divorcio, y así empecemos la anticoncepción, y así tienes una lista de cosas. ¿Por qué unos tienen las cosas claras y otros los tienen tan confusos? Por esto mismo, porque no toman a Jesús en cuenta como el Hijo de Dios, porque no toman sus palabras: yo vengo para daros vida, vida eterna. Y entonces es pues como unos consejos para vivir bien. Es que Jesús no viene a darte una serie de consejos para un bien vivir. Jesús es otra cosa, su plan es totalmente otro. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, pero el Hijo del Hombre tiene que padecer. La cruz siempre será camino de vida, no de muerte, de vida. Pero muchos no se van a salvar y no van a poder tener la vida eterna si no abrazan su cruz. Toma tu cruz y sígueme. Abrazando esa cruz, que es la que tienen en su vida, ya sea del hijo, ya sea del matrimonio, ya sea de la vocación, ya sea de la enfermedad, ya sea del trabajo, ya sea de lo que sea, pero esa cruz que es la que tienes que cargar, no vas a poder salvarte. Toma, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que vamos a vivir ahora ya en esto próximamente, en 2 semanas, la Semana Santa. Seguir los pasos de Jesús con la cruz, seguir sus huellas para poder tener la vida eterna que Él nos viene a dar. Pues pidamos a la Santísima Virgen María que siempre miremos a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios. Y al mirar a Jesús como lo que es, tomemos sus palabras como lo que es, palabras de vida. Aunque yo no las entienda, aunque a veces, aunque no me gusten, aunque a veces sean lo contrario de lo que me dice el mundo, de lo que me dice todo el mundo, de lo que me aconsejan. Pero si Jesús me dice una cosa, no cambies. Quédate con las palabras de Jesús como palabras de Dios. Ahí está la vida. Ahí está la felicidad, la resurrección, la eternidad. Por lo tanto, no cambies a Jesús. No te acomodes al mundo si todo el mundo lo hace. ¿Yo por qué no? Pues porque si todo el mundo lo hace, pero Jesús dice otra cosa, porque lo dice Jesús. Nada más que por eso. Tú tienes que hacer lo que te diga Jesús. Él es el Hijo del Padre. Él es Dios, la segunda persona. Él no se equivoca. Y aunque todo el mundo opine de otra manera, cree a Jesús de tal manera que, aunque yo lo vea al revés, aunque todo el mundo me diga de otra manera, voy a hacerle caso, voy a seguir su palabra, porque sé que sus palabras son de vida eterna. Convéncete, pero un convencimiento, eso es la fe. Tengo que saber, Él es Dios, Él me lo dice, es mi bien, voy a hacerlo y no voy a cambiar por nada ni por nadie. Ojalá que la Virgen nos dé a todos una convicción tal, una fe tan intensa como la de ella, tan firme como la de ella, que tomemos las palabras de Jesús y no cambiemos, no dejemos, no traicionemos. Que la Virgen nos ayude a vivir la palabra de Jesús. Señor Dios nuestro, a ti recurrimos, escúchanos y ten piedad. Para que la Iglesia sepa mostrar a Cristo ante la faz del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los judíos reconozcan en Jesús al Mesías,
sobre quien el Padre puso su sello, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el mundo acepte a Jesús como al único Salvador que se entrega por nosotros al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros acojamos con docilidad la palabra de Dios cada día y seamos coherentes discípulos de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos a ti, Padre y Señor nuestro, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestras ofrendas, Señor, y somete nuestras voluntades rebeldes a tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, y por su acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Invitarles, queridos hermanos, estamos teniendo el mes de San José todos los días después de la misa en este mes de marzo, a las 7:15. El día 1 de abril, próximo domingo, mañana no, el siguiente, Domingo de Ramos, tendremos la procesión de los ramos, la Santa Misa y la procesión comenzando a las 12 del mediodía. Los ejercicios espirituales de Semana Santa, del 5 al 8 de abril, empezando el miércoles 4 por la noche. Tendremos los oficios propios de Semana Santa, pueden preguntar en la recepción el horario. Este lunes, pasado mañana, tendremos, que es la solemnidad trasladada de la Encarnación del Señor. Les invitamos a participar de la hora santa por la vida naciente, de 7:30 a 8:30, después del mes de San José. Hagamos en este día de la vida, el día de la Encarnación del Señor, pues una hora pidiendo por los no nacidos, por los que están en el seno de su madre, para que lleguen a nacer. Pidamos por la vida.